Bienvenidas, bienvenidos a un episodio nuevo de la segunda temporada de Estamos en Casa, el videopodcast de Cementos Artigas y Cementos Avellaneda, donde ustedes y nosotros charlamos sobre cómo modificamos los espacios que habitamos. Y hoy tenemos una charla muy interesante que tiene que ver con los puestos del futuro. Vamos a ver cómo una empresa tradicional se adapta para subirse a la tecnología, a la innovación, sin dejar de lado la cultura y los oficios de la empresa. Y tenemos a tres invitados que saben un montón, a una vieja conocida de la primera temporada, María Eugenia Colucci, gerenta corporativa de talento. Hola María Eugenia. Hola, ¿cómo estás? Alejandro Formanchuk, director de Formanchuk Comunicación Co-Creada. Y para complicarme la vida, otro Alejandro Blanco Smith, director de transformación cultural en Olivia, consultora en transformación organizacional. ¿Los presenté bien? Perfecto. Sí, Muy bien. muy bien. Bueno, muchas gracias por venir a conversar. Vamos a arrancar así. Cuando una empresa piensa en los puestos del futuro, ¿en qué está pensando realmente? Pensamos en las habilidades, en el desarrollo de habilidades, sí, sin duda. Y la gestión del talento se ha ido transformando hacia la gestión de las habilidades. En todos los procesos, en la atracción, en el desarrollo, en la promoción, en el aprendizaje. Trabajamos en función de habilidades, que es lo que se necesita para las distintas posiciones, habilidades aplicadas en cada una de las posiciones. Entonces pensamos en distintas habilidades que hacen a los puestos del futuro, a lo que pensamos que va a suceder en el futuro con respecto a la innovación, a la digitalización. Y recién mencionaste como en el genérico las habilidades. ¿Cuáles son esas nuevas habilidades que aparecen como requeridas, como necesarias en la industria? Estas cosas que tal vez antes no estaban tan presentes y ahora son verticales, que casi atraviesan todas las áreas. Habilidades digitales que antes no estaban presentes, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ciberseguridad, por ejemplo, ciberseguridad industrial, fundamental. Habilidades de inteligencia emocional, digamos, hay algunas que siguen estando presentes, que cada vez tienen más fuerzas comunicacionales, en liderazgo. Pero además también hay otras habilidades tradicionales que hay que seguir manteniendo y que tienen que ver con los conocimientos. Vos nombrabas, por ejemplo, el tema de los oficios. Las ingenierías, los oficios siempre están presentes, entonces desarrollar todas las habilidades que tienen que ver con ese conocimiento sigue estando presente en las organizaciones y en la industria. Recién mencionaste un tema que nos atraviesa a todos los que tenemos hijos, adolescentes o alumnos o empleados más jóvenes, que es la inteligencia artificial. Te pregunto a vos, Ale, ¿la inteligencia artificial solo aplica a las áreas de tecnología? Buena pregunta. Generalmente se piensa que sí, ¿no? Porque inteligencia artificial uno lo vincula a la tecnología y pensás que es para programadores, para ingenieros, pero en realidad, ¿usan ustedes inteligencia artificial? Sí. Sí, ¿Cuál claro. ¿Qué usan? Todas. Todas. Muchas, sí. Gemini, Claude. Todas. Sí. No se necesita saber programar. No, claro que no. No necesitas ninguna habilidad específica de programación, ni de ingeniero, ni de técnico, sino que son justamente habilidades sociales las que precisás. O sea, hacer un buen prompt, por ejemplo, es una habilidad de comunicación. Saber dar una indicación, saber marcar un límite, qué querés, qué no querés, para qué lo querés, capacitar esa IA, qué información le voy a compartir, qué información le voy a subir. Entonces, para nada se necesita esta cuestión de vincular la IA con algo técnico, con algo de innovación. Es innovadora porque, claro, es nueva esta popularización, viene de los 50, ¿no? Pero es para todas las áreas, para todas las personas, y coincido con lo que vos decís, es una de las habilidades que se necesitan, pero paradójicamente no necesitas tanto habilidades técnicas en el sentido de lo que hablamos de la informática, sino habilidades sociales. O sea, la inteligencia artificial nos interpela a volver a ser cada vez más humanos, ¿no? Me encanta esa mirada porque yo soy de las que cree que hay que saber promptear la vida. O sea, saber promptear, saber preguntar, saber acotar. Y saber no caer en sesgos. Claro. Porque si vos como líder te gusta, por ejemplo, que te den la razón, Sí. a todos nos gusta que nos den Sí, la razón, sí. ¿no? Vamos a decir la verdad. Pero bueno, si vos venís como un sesgo de que vos pensás que alguien que trabaja para vos te tiene que dar la razón todo el tiempo, la IA es lo peor que te puede pasar. Porque Sí, te da la razón. Vos le decís, me voy a ir de vacaciones en invierno a la Antártida. Muy buena Y dice, elección. Qué buena Ale, idea te Muy buena pones. Qué buena idea, ¿no? Porque vas a poner a prueba tu tolerancia al frío. Entonces, claro, si vos tenés ese sesgo, cuando interactúas con la IA, es lo peor que te puede pasar porque todo el tiempo te va a estar confirmando lo que vos le digas, ¿no? Sí, son los sesgos de confirmación que también tienen las redes. Vieron que uno puede terminar creyendo que la Tierra es plana en 10 minutos. O sea, No es plana. Bueno, es una de las habilidades del pensamiento crítico, sin duda necesario para poder trabajar con la inteligencia artificial. perdón, No, decime, Ale. quería sumar
una habilidad que me parece que es crítica para tanto hoy, pero sobre todo va a ser en el futuro, que es la agilidad de aprendizaje, Sí. ¿no? Eso de estar permanentemente sintiendo que uno no está completo en lo que sabe, en el cómo va adquiriendo conocimiento, desarrolla la curiosidad, son cuestiones fundamentales que van a ser claves. Ya lo es hoy, pero definitivamente para el futuro, donde el cambio va a ser cada vez más veloz y la disrupción y la irrupción de nuevas tecnologías van a ser cada vez con mayor frecuencia. ¿Cuáles creen que son como las barreras para liderar estos procesos de transformación? Ustedes lo hacen en una organización, ¿no? ¿Cuál es la resistencia o las barreras que a veces no son humanas, sino que organizacionales? ¿Por dónde creen que pasan? Y me parece que justamente esto que estamos hablando, ¿no? Los sesgos, los prejuicios, el miedo al cambio. Nosotros cada vez más trabajamos y buscamos el desarrollo de esta agilidad, por ejemplo, con respecto a los cambios, ¿no? No solamente adaptarse, sino buscar los cambios, liderarlos, influir en otros para que puedan acompañarte en estos cambios. Y eso es fundamental, sobre todo con los líderes, ¿no? Desarrollar la agilidad con respecto a los cambios, la agilidad mental, la agilidad con las personas. Esto me parece que es fundamental. Las barreras vienen por la resistencia, por el miedo a cambiar. Mientras hablabas pensaba en algo que es medio transversal, pero que tiene que ver con que los líderes en general son personas más grandes, sobre todo en las organizaciones grandes. Entonces, como las nuestras. claro, Sí, entonces ahí qué barrera encontrás o capaz es un prejuicio mío, ¿no? Pero digo, ¿cómo llevas adelante estas transformaciones que tienen que ver no solo con la IA, ¿no? Con tecnología en general o con otro modo de hacer las cosas? Mira, particularmente en Cementos Avellaneda y Cementos Artigas, nosotros trabajamos justamente en soluciones innovadoras, en la mejora continua. Siempre es una tradición de la compañía. Por lo tanto, las personas y los líderes, que además tienen mucha permanencia, están hace muchos años en la organización, están acostumbrados a este proceso de gestión del cambio, buscar siempre la mejora continua. Eso hace que se facilite, no quiere decir que no haya algunas resistencias en algunos casos, pero naturalmente los jefes, los líderes de nuestra organización buscan la mejora continua. Eso facilita los temas de transformación y sobre todo los temas de transformación cultural que hemos tenido en el último tiempo, que tiene que ver con la innovación, la sostenibilidad, los valores, todo lo que tiene que ver con lo humano, con la cercanía, el liderazgo cercano. Esto favorece la transformación de la organización. Les pregunto a las tres, estas habilidades más blandas que mencionás vos, ¿ya aparecen en los currículums? En cierto punto sí. Quizás no con los nombres que estamos utilizando en este momento, sino con la experiencia que transmiten las personas a través de lo que han hecho y reflejan en su currículum y que se contrasta luego en las entrevistas, ¿no? Pero hay mucho que hoy, de hecho, la inteligencia artificial empieza a sumar a ese proceso de selección y hay distintas técnicas, herramientas que lo que buscan es un screening mucho más efectivo de candidatos, hacen un matching con las skills necesarias y le agregan cierto potencial de alineamiento con la cultura de la organización, ¿no? Ya hay muchas tecnologías que lo usan, de hecho hay un informe de Gartner del año pasado que menciona que casi el 40% de las grandes compañías del mundo ya están usando este tipo de tecnologías para lo que es la selección, pero definitivamente no va a reemplazar al selector, ¿no? o a la persona que está haciendo la selección. Le ayuda en ese proceso, le trae mucha más información que luego en la entrevista tiene que validar y sobre todo dedicarse más a ver cuál es la alineación cultural para que esa persona pueda desplegar todo el potencial en base a lo que viene como experiencia, ¿no? Tomo lo que decís y pienso en la propia transformación de los departamentos de recursos humanos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las nuevas capacidades que tienen que tener los departamentos de recursos humanos, que son los que tienen que evaluar estos nuevos roles, ¿no? Estas nuevas capacidades? ¿Cómo creen que tiene que acompañar el área de recursos humanos? Sí. Yo me quedé enganchado con algo anterior. Me gusta porque tirás un montón de preguntas. Sí, Bueno, sí. Hay un montón. Yo quería Yo mencionar me algo quedé también. pensando en algo. A ver. Esto de los cambios, ¿no? Nosotros trabajamos en temas de comunicación y ahora justamente con IA. Yo estoy viajando la semana que viene a Perú. Estamos trabajando con el CAF, que es el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, en la implementación de la IA, que tiene que ver con las resistencias. Y fíjate ahí que algo que nos cruza a todos, que es el tema de comunicación, porque ¿dónde percibo yo que hay resistencias cuando uno, por ejemplo, quiere inventar IA o cualquier tipo de transformación?
primero, una frase que se dice mucho, la gente se resiste al cambio. Yo digo, vamos a derribarle esa frase, porque yo hago este ejercicio con los líderes. Le digo, mira, haz este ejercicio. A todo tu equipo proponerle que va a ganar 10 veces más de salario y que va a trabajar un solo día al mes. Desde Cancún. Yo firmo, ¿Te resistís? ¿Ves? No, entonces, la gente no se resiste al cambio. No. ¿A qué te resistís? Y acá me parece que es clave las estrategias de comunicación de capital humano. Primero, al cambio cuando no lo entendés. Claro. ¿No? IA. ¿Qué es el cambio en IA? ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? Segundo, fundamental, cuando vos no entendés cómo te beneficia a vos. Entiendo el cambio, pero no entiendo en qué me beneficia a mí concretamente en mi rol, en mi tarea, en mi día a día. Y tercero, o sea que ahí te tengo que mostrar que la IA, por ejemplo, no te va a dejar sin trabajo. Cómo automatizar te puede beneficiar, cómo la IA no va a potenciar los sesgos, sino que al contrario vos los podés llegar a corregir con otro prompt. Y tercero y clave, que sea sustentable en el tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes lo han visto muchas veces. Se habla de un cambio, de una transformación y decís, en una semana vuelve todo a foja cero. Es la quinta vez que hablan del cambio culto. Antes era quien se llevó mi queso, después era la empresa feliz, ahora tenemos que ser todos agile, y antes era balance entre vida laboral y familia. Y vos decís, y es un poco gatopardismo y sentís que no cambia. Entonces, 3 pilares estratégicos para trabajar a nivel de comunicación, que se entienda el cambio, que se explique el beneficio y que demuestres que va a ser sostenido en el tiempo, ¿no? Y a partir de ahí puedes trabajar cualquier cosa. Con IA estamos trabajando eso ahora con el CAF, que se entienda que es la IA. Que se entienda que no es una tecnología, es una forma de trabajar, de liderar, que no es una app, la integras a tu vida, que se entienda cómo te va a beneficiar y que se entienda por qué no hay marcha atrás, por qué va a ser sostenido en el tiempo, ¿no? Quizá los áreas de capital humano van a tener estos desafíos. Me encanta como esa tríada. Es un tridente dorado para todo lo que tiene que ver con... Queda bien que es, siempre sean 3 cosas. Y somos colegas, el 3 ¿No? es el número mágico de todo, de la literatura, de todo. A mí me gustaría conectar algo que trajiste, Sí. Ali, y algo que mencionó Euge, que es esto de las barreras para el cambio y qué rol tiene el liderazgo en ese sentido. Para mí es algo crucial el desarrollar también una habilidad que es el de construir escenarios futuros, ¿no? Y eso significa que estás permanentemente poniendo en jaque tu negocio. Y eso es un mindset que tiene que desarrollar el liderazgo, sobre todo el top management o el senior management de las compañías, porque muchas veces la trampa es, ¿para qué vamos a cambiar si el negocio es exitoso? Seguimos ganando dinero, tenemos un buen posicionamiento, tenemos un buen market share, pero no están viendo la disrupción que está por delante. Entonces ese ejercicio continuo de hackear y auto-hackearse, en lo que se conoce como foresighting, permite entender las señales del futuro, las tendencias y recalibrar permanentemente la estrategia. Porque si no cambias por visión, cambias por crisis. Pero cuando cambias por crisis, tenés mucho menos margen de acción y probablemente tu negocio sí va a estar en jaque y tengas otras consecuencias, ¿no? Entonces son habilidades, mindset de liderazgo y sobre todo estar permanentemente viendo el futuro. Ahí, Me gusta. perdón, te Bueno. engancho esto que dices de cambiar por visión. En nuestra compañía pasa esto y relacionado con lo que preguntabas de los equipos de recursos humanos. Nosotros tenemos una visión, tenemos un propósito en nuestra compañía y que tiene que ver con la cercanía. Entonces nuestro equipo de recursos humanos en algo que viene trabajando hace mucho tiempo es no solamente el entendimiento del negocio, que es fundamental para nuestros equipos de recursos humanos, sino la centralidad de las personas. Nosotros conocemos a las personas, sabemos las personas con las que trabajamos, por las distintas acciones que llevamos adelante. Nuestra compañía tiene puertas abiertas para las parejas, para los hijos, para los jubilados, para la comunidad, para las instituciones educativas. Entonces, y tenemos mucha permanencia, como decía. Entonces, nuestros business partners, nuestros jefes de recursos humanos conocen a las personas. Entonces, cuando conocen a las personas pueden trabajar en comunicar, en explicar, en convencer, en persuadir y acompañar todos los procesos que llevamos adelante desde recursos humanos en formación, en desarrollo. Hay algo clave, yo desarrollo un modelo que se llama modelo de comunicación co-creada, donde justamente apalancamos esto, es decir, bueno, un cambio, una transformación, claro, el área de capital humano, de comunicación, tiene que hacer sus campañas, tiene que decirlo, pero en definitiva, ¿quién te termina de convencer, ¿no? Tu líder, ¿no? Y fundamentalmente por las prácticas que vos ves que lleva adelante. Entonces también es clave en estos procesos que cada persona que tenga gente a cargo entienda que es el principal influencer interno, co-creador, ¿no? Para bien o para mal, porque a veces, no, y ustedes lo ven, gran campaña de comunicación, el cambio, no sé qué, y después hablas con tu jefe te dice, sí, qué sé yo, no sé, seguí haciéndolo así, que vengan ellos a hacerlo como proponen. ¿Sabes qué? Si lo tenemos que hacer como lo proponen, tardamos 20 horas y esto tiene que salir ya. Entonces a veces tu propio líder directo puede desacreditar
lo que se pregona, y por ahí se hizo la gran fiesta, la taza toda grabada, en la placa, no sé qué, y vos después en el día a día no lo ves. Entonces, clave ser consciente del rol. Es como en casa, es lo que hacemos y no lo que decimos. Claro. Pero te quería preguntar, Ejo, para hacer un poquito de zoom sobre lo que estabas diciendo recién, porque yo pensaba en entre lo que decía Alejandro, sobre esto de la exigencia de tener que actualizarte todo el tiempo. Sí. Y por un lado está las habilidades requeridas, pero por otro lado está también una generación que entiende el modo de trabajar de otro modo diferente al que lo entendimos nosotros, que somos un poco más grandes. Sí. Entonces, por ejemplo, ahora el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral era algo que yo no tenía tan presente cuando salía al mundo laboral. Yo dejaba la vida en mi trabajo y ahora es más raro. Y si bien en casa tienen como una permanencia que a mí me llama la atención, me llama la atención porque hablamos de mucha gente de 30 años en la empresa. Sí, mucha gente. Sí, el promedio es más o menos de 18. Sí, yo lo vi en la primera temporada y me llamó poderosamente la atención. Te quiero preguntar cuáles son hoy las estrategias primero para atraer ese talento que tiene que tener, estos skills nuevos, pero al mismo tiempo esta persona viene también con, mirá que yo me tomo un mes y me voy al Tíbet a meditar. ¿Está? Entonces, ¿cómo atraes y cómo retenés a estos talentos nuevos? Mira, como estrategias de atracción, nosotros tenemos algo que decía ahí Alejandro. Nosotros contamos lo que vivimos adentro de la compañía. O sea, no hay algo inventado. Nosotros lo que mostramos es la calidad humana, nuestros procesos que son muy profundos, que hay un conocimiento técnico de un negocio que es muy interesante, que es muy profundo, que es muy complejo, entonces que tienen oportunidades de aprender, de aportar, de tener ideas, que estamos comprometidos con la sociedad, con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con las comunidades en las que estamos insertos. Todo eso les contamos. Y lo que nos dicen es que eso se vive en las entrevistas y en cuanto entran, lo primero que te destacan es el clima de trabajo, la calidad humana. Todo eso es atractivo y es uno de los factores que pensamos que hacen que las personas se queden. Después tenemos un montón de condiciones en general que son buenas, ¿no? Como está la posibilidad de aportar, de aprender de otras personas, que te den, que tu palabra se escucha en todos los sentidos, no solamente en el aporte profesional, sino cuando vos tienes algún tema personal que tienes con quien conversarlo y que te acompaña. La empresa te acompaña, los equipos de recursos humanos, los líderes, trabajamos, esto es real. Seguimos trabajando en esto, en los valores que nos definen, sobre todo en temas de respeto. ¿Cómo los retenemos? Los fidelizamos. La verdad es que nos gusta trabajar donde estamos y creemos que inclusive a estas nuevas generaciones, cuando encuentras un ambiente de trabajo que es respetuoso y profesional y que además te da buenas otras condiciones, ¿no? Por supuesto, te dan ganas de quedarte. En otro de los episodios, vayan a ver los otros episodios que están buenísimos, uno de tus colegas dijo, me conmueve que lo que yo propongo no queda en un Excel. Sí. Me pareció como muy gráfico, me conmovió a mí también. Ale Formantuk, qué buenas prácticas, recién estabas contando de cosas que hacías, qué buenas prácticas ves en otras industrias, en este tema, que se podrían traer a esta industria. ¿De IA decís vos o de qué? No, en general, de los empleos del futuro, de cómo entender este nuevo modo de ver el mundo profesional, pero por supuesto si querés hacer pie en la IA. Bien. Bueno, Ale creo que dio buenas pautas, ¿no? Esto de esta capacidad de realmente estar abierto y ser curiosa en lo que se viene, ¿no? Si uno rebobina un poco, decís, bueno, los empleos que hoy hay, o más trending topic, hace 5 años no estaban, hace 10 ni siquiera, hace 20 ni siquiera se soñaban, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser lo más requerido de acá a 5 años? Bueno, tenemos que ir al oráculo, ¿no? Y tratar de que hay alguna pitoniza nos diga, pero es bastante difícil. Sí, hago hincapié en la mentalidad de líderes, pero líderes, obviamente no por jefatura, líderes cuando uno está liderando un proyecto, la propia vida, que es esta mentalidad de realmente... Las cartografías se están reescribiendo todo el tiempo. Esta semana releí un libro que me encanta de Bauman que se llama Mundo Consumo, la ética del capitalismo en la aldea global. Y él en un momento hace un paralelismo y dice, ¿por qué un misil es inteligente? No, bueno, como decía Galeano, si fuera inteligente no explotaría. No, claro. Pero bueno, ¿pero por qué hace un misil inteligente? Y él dice, bueno, antes un misil, no una catacumba, algo que yo tiraba así, vos trazabas la dirección, calculabas el objetivo, hacías el cálculo y salía y impactaba. Pero hoy un misil inteligente es el que marca un objetivo y de repente ve que eso cambió y en un microsegundo tiene que volver a calcular y decir, no importa, yo ya había calculado todo, es esa dirección, pero el objetivo se movió.
tengo que volver a... Y no importa que yo calcule. Y creo que de a eso vamos, ¿no? Y una de las resistencias que también hay y demás es, bueno, pero yo me formé en esto. La otra vez estuve, la semana pasada, en una charla en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, de Inteligencia Artificial. Y bueno, fue una charla muy linda. Después una chica dice, yo no sé para qué estoy estudiando medicina ahora. Porque claro, si ChatGPT yo le pregunto algo y me responde, si el conocimiento va a estar ahí y actualizado, porque todos los papers los tenés actualizados ahí, o yo le puedo cargar con journal de medicina, lo que sea, ¿para qué sirve estudiar? Y vos empezaste la carrera, seguila. Pero sabé que de lo que vas a terminar trabajando en 4 años va a ser muy distinto de lo que hoy te están enseñando. Ni para bien ni para mal, va a ser distinto, porque la vas a tener incorporada a la IA o lo que sea, ¿no? Tecnologías emergentes que hayan. Entonces, la gran habilidad es relax. O sea, no, relax, vos marcás la ruta, pero no sabemos qué hay del otro lado, no sabemos qué hay dentro de un mes. Entonces, bueno, esta capacidad de reaprender todo el tiempo. Tomo a tu estudiante de medicina y le pregunto a Ale Blanco Smith si tenés datos concretos sobre qué están eligiendo estudiar las nuevas generaciones y si vamos bien. O sea, bueno, yo iba a acotar un poco en relación a lo que traía Ale y complementando y vinculándolo con esta pregunta. Es que hoy seguimos todavía, porque esto es una conversación que ya tiene sus años en Argentina, seguimos teniendo las necesidades de las compañías en términos de talento, capacidades, habilidades, bastante disociado de lo que es el sistema educativo formal, ¿no? De cuáles son las carreras, qué es lo que se enseña, qué es lo que se produce como talento y conocimiento. Porque hoy seguimos teniendo todavía mucha mayor cantidad de graduados en carreras de contadores públicos, médicos, psicólogos, abogados, que está muy bien, son necesarios. Comunicación, te faltó comunicación. Comunicación también, pero tenemos todavía déficit en lo que es el conjunto de las carreras STEM, ¿no? Es decir, vinculado a ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, todo lo que tenga que ver con data, ¿sí? Que ha crecido en los últimos años, el gap se ha cerrado, pero todavía estamos lejos de cubrir la demanda de lo que la industria actualmente necesita y lo que va a precisar a futuro con toda esta irrupción de tecnologías. Entonces, todavía esas dos necesidades y están disociadas o van en carriles distintos. Para mí hay una responsabilidad muy grande que no solamente tiene el Estado, sino también las empresas. Hay muchas empresas que se pusieron la 10 en ese sentido y empezaron a construir estrategias sumando oferta académica, acercando la manera en que se hacen las cosas dentro de las compañías para formar a los jóvenes, para atraer a los jóvenes a ese tipo de carreras. Y creo que eso va a nutrir muchísimo más el pipeline de talento a futuro. Pero en respuesta a lo que vos mencionás, hoy por hoy siguen siendo más la cantidad de graduados de carreras tradicionales que las que están más vinculadas a tecnología, aunque han crecido en los últimos años. Y dale una cosa, estaría bueno también que pueda abrir a ver cómo ustedes lo ven. Yo veo mucho con empresas que trabajamos también de carreras técnicas. Que se dicen, mira, no consigo costureros o costureras, tengo una fábrica textil. ¿Por qué? Porque la madre o el padre estaba ahí en la máquina, totalmente, pero el hijo o la hija no, o alguien que haga electricidad. Entonces también el desarrollo de carreras técnicas, ¿no? Yo siento que también es una, bueno, por eso la inversión, lo que vos hablas, ¿no? Del estado de la inversión en escuelas técnicas y no sé ustedes que están en industria, ¿no? Decir, bueno, a veces la carrera técnica también se necesita, entonces es bien interesante. Creo que se ha revalorizado mucho en los últimos años y un ejemplo de eso es la gran cantidad de personas que se inscribieron para estudiar enfermería. Eso no fue en vano, digamos, y no fue de la noche a la mañana, sino que fue un trabajo que hizo la industria de salud. ¿Sí? No solo la industria, sino que las universidades. Y las universidades públicas abriendo. Ahí hubo un match interesante de está faltando este conocimiento, esta habilidad y grupo de empresas o actores de esa industria que dijeron tenemos que hacer algo. Y crearon carreras, incentivaron, impulsaron y hoy es una de las más demandadas para una posición, digamos, que hoy se necesita muchísimo, ¿no? Y creo que tanto en esta industria de la construcción como mismo en las tecnológicas, buscar ese tipo de carreras más cortas, más técnicas, que tengan una salida mucho más rápida y estás mucho más up to speed, como si lo pudiéramos decir, sin tener que trabajar en una carrera académica de 5 o 6 años. Con suerte, en los papeles. Va a ser realmente mucho más efectivo. Entonces es una combinación de distintas estrategias educativas
Porque también hay muchas personas que lo hacen como autodidactas. En el mundo del coding, ¿no? de lo que es el codeo, pero porque hay la más mayoría acceso a lo la hace. información, entonces es más fácil. Pero es parte de la socialización del conocimiento, de la inteligencia artificial que se suma a eso. Es un ecosistema. Ahí sí, quería perdón, justo quería decir algo agregar y después te pregunto, con mucho gusto. Bueno, nosotros trabajamos en nuestras comunidades justamente para esto, ¿no? Para hacer una difusión de las oportunidades de trabajo en la industria. Y además tenemos un desafío con respecto a la diversidad de las mujeres, además. Entonces, en nuestras comunidades trabajamos mucho con las instituciones educativas. En Olavarría, por ejemplo, trabajamos con el Instituto Tecnológico de Olavarría. Tenemos capacitación no solamente con los profesionales o con los técnicos, sino, por ejemplo, ahora, desde el año pasado tenemos un programa para mujeres que se forman en manejo de autoelevador, que eso tiene una gran repercusión en Olavarría y en San Luis específicamente, justamente para poder atraer mujeres, para poder fomentar su empleabilidad, no solamente con nosotros, sino, por supuesto, que en otras industrias. Y también con las ingenierías. Obviamente nosotros necesitamos ingenieros, ingenieras, nosotros incorporamos ingenieros en mantenimiento, ingenieros químicos, ingenieros en minería, entonces también estamos presentes en las universidades contando qué es lo que hacemos y cuáles son las oportunidades laborales, bueno, para fomentar hay un la curiosidad. Entre todo lo que tiene que ver con lo que es Haití y la construcción de género, ¿no? De cuántas mujeres hay haciendo o estudiando ahí. Y pueden ver en el canal de YouTube, donde están viendo capaz este podcast, pueden ver mucho de lo que hace Casa con Mujeres, tienen ahí una sección especial, pero te quería preguntar en particular, ¿qué pensás que va a pasar con los oficios, no? Bien con los oficios, con lo que te requiere ahí, con un saber particular en la construcción, en la industria. Las habilidades tradicionales se van a seguir necesitando, sin duda. O por lo menos en lo inmediato o lo mediato. O sea, necesitamos gente que se forme en oficios, porque las industrias lo siguen necesitando. Y nosotros por eso trabajamos también con los institutos para poder fomentar la formación en oficios. Lo seguimos necesitando. Eso creo que no va a desaparecer. Puede modificarse, puede cambiar con tecnología, pero no va a desaparecer. La verdad que sí, es muy importante que las personas se sigan formando y preparándose para desarrollar oficios. Sí, en la industria se necesitan. Sí, en lo doméstico también. Es más difícil conseguir un plomero. Sí, es como el dato de oro es el electricista que venga. Ya va a venir el autómata, no se te lo preocupes. sabemos, se lo sabemos. Lo tenés ahí, le decís. Lo sé. Iba a decir un poco eso, ¿no? Porque en lo inmediato y quizás como transición hacia el futuro de la industria son necesarios todavía este tipo de oficios. Y en el futuro lo van a hacer, pero van a requerir otro tipo de conocimientos y habilidades, porque muy probablemente la industria y el oficio per se sea hackeado por la robótica, sea hackeado por la IA, por el Internet de las cosas, en definitiva lo que hoy se conoce como construcción 4.0 o Constec, ¿no? Que reúne como esas 4 grandes tecnologías que va a disrumpir. Entonces las personas quizás van a tener que operar o programar robots que van a dedicar parte de su trabajo a la construcción o en el 3D printing de módulos o la lo que es en logística. China, que vos ves los documentales, decís, Exacto. construyen un edificio de 50 pisos en, no sé, no quiero decir cualquier cosa, una semana, ponele. Y ya está todo prearmado, prefabricado, tac, y vos decís... Hablamos claro. en otro de los episodios sobre la construcción 3D. A mí me gustaría, y me pongo yo en ese lugar como una persona que está muy relacionada con la tecnología y con la IA, que hay como cierta cosa media apocalíptica. De todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir, es una realidad. Escúchame, eso va a pasar. Es una realidad. Hace poco entrevistando a una tecnóloga, me dijo me recordó una frase que de todos modos es una frase como muy conocida que decía que en realidad la IA no nos va a dejar sin trabajo, sino que solo va a dejar sin trabajo a los que no sepan usar la IA, que es otra cosa, es como una frase muy romántica, pero digo, yo creo que hay algo de eso ahí y me gustaría preguntarles a cada uno, poniéndonos en un lado como más esperanzador, ¿qué le recomiendan, como suena medio a las nuevas generaciones, en esto de salir a buscar su profesión, su vocación, su deseo, su laburo? ¿Qué les recomiendan que
No que tienen que estudiar, porque para mí cada uno tiene que, yo lo lamento, yo sé que no es así, pero cada uno que estudie lo que quiera. Yo trabajo en cosas que no existían, ya nos pasaba a nosotros, solo que no lo sabíamos. Ahora el chico que estudia ya te dice, yo sé que en 4 años lo que estoy estudiando, a nosotros también nos pasó, yo trabajo en cosas que no existían. Entonces, qué consejo amoroso, pero al hueso le dan a estas nuevas generaciones que son los que van a ocupar estos puestos del futuro, ¿no? Que son los que, nada, la conversación. Hay otro, te va a gustar porque hay otra triada. A ver, dale, vamos con las triadas. Que es la de siempre. ¿Qué te gusta hacer? Sí, ¿En qué sos bueno? ¿Y qué valora el mercado? perfecto. Si de esas 3, 2 andan bien, dale. Es como bueno, bonito y barato, pero... Claro, ¿no? Repetilo, dale, a ver cómo es. ¿Qué haces bien? Vos, por ejemplo, ¿qué dirías que haces bien? No, a mí ¿O no qué me siempre interesa. Yo soy la hiciste bien? entrevistadora. Dale. Bueno, No, usted, ¿qué haces Euge. ¿En qué sos bueno? Desarrollar habilidades. Bien. de ¿Qué las te gusta personas. hacer? Recursos humanos, talento. Perfecto. Me encanta. ¿El mercado te lo reconoce? Sí, Sí, porque estás sí, en una sí, gran sí. empresa. Perfecto, Sí, mira. sí. ¿Cómo perfecto? ¿Vos sale? A mí me gusta transformar. Bien. eh, ¿Qué haces bien? Creo que provoco bien y el mercado lo reconoce porque es una Se hace necesidad una que gran hoy está agencia y le va presente. muy bien. Perfecto. Ahí está. Me Es encantó. tríada. Euge, ¿algún consejo o sugerencia para las personas que van a ocupar los puestos del futuro? Mira, un poco lo que le digo a mi hija, que está justo también en la decisión de su carrera. Lo que le guste hacer, lo que le encanta hacer, lo que le apasiona hacer, ¿no? Un poco lo que decía, lo que le apasiona, pero además pensar en herramientas digitales. Para mí tiene que formarse, en este caso le gusta la ciencia social, pero si no lo complementa con herramientas digitales, creo que le va a faltar una parte. Yo, la recomendación, lo que se me ocurre, hay que seguir la vocación, la pasión, lo que te gusta hacer, lo que harías todo el día, lo que puede cambiar, porque además tampoco sabemos cómo van a ser los trabajos del futuro. Pero sin duda hay que adquirir herramientas digitales para todo. Genial. Ale Blanco Smith. Bueno, fundamental esto de tener pasión y un propósito, porque si no, no se sostiene, ¿no? Uno si fuerza algo o en algún momento siente que no va por el camino que le enciende algo, termina cayendo en actitud y las ganas, con lo cual pasión y propósito es clave. Y a mí me parece que es importante tener muy presente la combinación de lo humano con la tecnología o lo digital. Creo que eso va de la mano, llegó para quedarse ese binomio. Y cualquier profesión, cualquier cosa que uno haga, necesita sí o sí incorporar algo de tecnología que te ayuda a potenciar y lograr resultados mucho más poderosos y efectivos, ¿no? Me parece que estamos en un cambio de era, es un cambio de paradigma. Así como Internet revolucionó todo hace 20, 30 años, la IA hoy por hoy está siendo una disrupción fenomenal. No es una moda, a diferencia de otros conceptos. Me parece que esto sí llegó para movernos el piso a todos y tenemos que adaptarnos, tomarlo, comprometernos con inteligencia, por supuesto, pero entendiendo que es una herramienta que no me va a reemplazar a menos que yo no haga nada. Con lo cual la proactividad y la curiosidad, la resiliencia para meterse en este mundo y explorar es fundamental. Me encanta. No es Terminator. O sea, no es la historia de Terminator. Puede ser uno de los puede ser, futuros. pero creemos que no. Esperamos que no. Los quiero invitar a cerrar como cerramos en la primera temporada, que es completando una frase. Esta frase es diferente, pero ahí como alineado con la primera. Les pido que la retomen y que la completen. Empezamos por Ale Blanco Smith y seguimos. Yo construyo futuro cuando... Yo construyo futuro cuando me animo a lo impensado. Yo construyo futuro cuando logro que los líderes tengan a las personas en el centro. Yo construyo futuro cuando me animo a tomar decisiones valientes. Placer haber charlado con ustedes. La verdad que fue súper rica la conversación, me encantó que tengamos incluso como miradas diferentes en algunas cosas, está buenísimo. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, pueden dejar en comentarios y participar de esta conversación, pueden etiquetar a quien ande necesitando escuchar algo de esto. Nos vemos en los próximos episodios de Estamos en Casa, sigamos conversando.